Bueno, buenas tardes. Ahora vamos a tener el placer de escuchar a Ricardo Crisorio, que nos va a presentar algunos conceptos Foucaultianos para pensar de otra manera la educación del cuerpo, y a Susana Murillo, que nos va a presentar Gobierno de la vida, de la medicina clínica a la biomedicina. Ricardo Crisorio es profesor de educación física y doctor en educación por la Universidad Nacional de La Plata, y es investigador y profesor de la Facultad de Humanidades de esa universidad. Y Susana Murillo es licenciada en filosofía y doctora en ciencias sociales, entre otras cosas. Es docente en la UBA e investigadora del Instituto Gino Germani. Van a presentar sus charlas y después vamos a abrir el espacio para el debate, preguntas o lo que sea que surja. Sí. Puede ser. A ver, sí. Puede ser con este o con ¿cómo este. quieres? ¿Cómo se llama? No lo puedo manejar, yo soy sí, como que no me gusta que me manden. Bueno, esto es más fácil. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y particularmente por el gentil trato que han tenido con nosotros. Le agradezco muchísimo, Andrea, su gentileza, no solo gentileza. Bueno, yo había preparado algo, pero con el tiempo, escuchándolos a ustedes, me cambié algo y me voy a copiar un poquito del modo en que Silvia y Alejandro Ruidrejo expusieron, bueno, porque entendí un poco mal la consigna. Entonces voy a comenzar contando algunas cuestiones de investigación por las que transité, siguiendo algo que tenía que ver con el modelo de Foucault. La primera investigación, que es, digamos, yo soy fervientemente documentalista, tal como indica Foucault en la arqueología del saber, de manera que el primer trabajo sobre el que abordé tenía que ver con la Facultad de Medicina de la UBA y en qué medida, de la Universidad de Buenos Aires, en que esa facultad había de algún modo incidido en la construcción del cuerpo social de la nación argentina y particularmente de la raza argentina. No voy a hablar de eso porque me dijeron que hable de algo más actual, pero sí decir que a medida que fui trabajando con 1553 tesis de médicos de la época, con los censos de la época y con los archivos de psiquiatría y criminología de los ingenieros, encontré que la medicina era mucho más que medicina, digamos algo que básicamente en nuestro caso, por lo menos en el caso argentino, conformaba lo que terminé denominando una protopolítica científica que tenía como objetivo la construcción del cuerpo de la nación y la raza argentina, y le tuve que llamar protopolítica porque el concepto de política científica surge después de la Segunda Guerra Mundial, de modo que no le podía decir política científica, aunque más tarde encontré algún texto de ingenieros que él ya hablaba de eso. Esto, desde mi perspectiva, deja muchas huellas en el presente, pero no voy a hablar de eso porque voy a hablar, según acordé, de investigaciones más actuales. En un segundo momento de investigación, siempre sobre el marco de Foucault, en la época de los 90 y en los 90 y en el 2000, frente a una profunda apatía política que me parecía percibir en las poblaciones, trabajé mucho haciendo, en el primer caso con mucho archivo, en el segundo caso con mucha entrevista, y en fin, lo que apareció ante mí con mucha fuerza es algo a lo cual voy a referirme hoy fundamentalmente, que es cómo se construyeron en nuestro país ciertas capas arqueológicas de la memoria cuyo fundamento es el terror y el genocidio, y cómo esas capas arqueológicas de la memoria han sido resignificadas en situaciones diversas. Por ejemplo, no voy a referirme a eso tampoco, pero porque esto sería otra exposición, pero como situaciones de incertidumbre, como por ejemplo la hiperinflación o el constante bombardeo mediático, hacen que se resignifique la situación de terror. Bueno, ahora, esto es como para contarles cómo llegué a esto de lo que voy a hablar ahora. No voy a hablar de la medicina clínica, la voy a dejar de lado, voy a ir directamente, de la cual habló mucho Foucault y sobre la cual transité en el primer periodo en que investigaba, para ir más directamente a lo que Rawls llama biomedicina, pero para hablar de la biomedicina
me parece que necesito entrar primero en lo que sería, a mi juicio, la matriz discursiva del arte neoliberal de gobierno, ¿sí? La hipótesis con la que trabajo es que el arte neoliberal de gobierno instaura, construye una especie de sentido común, constituye finalmente un tipo de subjetividad que denominó trágica, entendiendo por trágico aquello que los griegos entendían como trágico, esto es una situación sin salida. Entiendo que, en todo caso, si uno quisiera hablar de la condición humana, hay algo de lo trágico en la condición humana, porque siempre está presente ahí la finitud y la muerte. Mi hipótesis es que el arte neoliberal de gobierno exacerba esta condición trágica en dimensiones absolutamente diversas a las que me voy a referir ahora, ¿no? Construyendo constantemente incertidumbre que va desde la incertidumbre por la vida hasta la incertidumbre en el bombardeo mediático. ¿Cuál es la matriz? Digamos, en lo que he estado trabajando en estos últimos años, es mucho en la matriz filosófica de esto. Siguiendo Foucault, para mí los textos de Hayek, von Mises y otros son también documentos entendidos como monumentos. Es decir, Foucault ubica como la emergencia del neoliberalismo en el coloquio Lippmann de 1938. Respetuosamente me permito decir que la matriz del neoliberalismo comienza ya en 1871, fecha de la Comuna de París, a 3 años de publicación del Capital, en un texto de Karl Menger que se denomina Economía Política, donde ahí Menger lo que hace es retomar un viejo concepto que estaba en Juan Pedro Olivi en el siglo XIII y que se llama o se caracterizó como teoría subjetiva del valor, en oposición a la escuela inglesa que trabajó la teoría objetiva del valor, que si uno lo rastrea lo lleva a Santo Tomás de Aquino y de allí lo lleva a Aristóteles, sobre lo cual no hablaré porque ha sido, bueno, porque no voy a hablar ahora. Digamos, esta teoría subjetiva del valor, desde mi perspectiva, que es como uno de los núcleos fundamentales del neoliberalismo, tiende básicamente a la modulación del sujeto, a la modulación, mejor dicho, del deseo individual en el sujeto. Y la modulación del deseo no es cualquier cosa, sino que es algo fundamental en la construcción individual y en la construcción de lo colectivo. Fue en relación a esto Ludwig von Mises quien, tras el texto de 1871, más tarde escribe varios textos, pero uno de ellos es básicamente una teoría de la conducta humana, del comportamiento humano, en 1949, donde, a diferencia de la escuela inglesa, y yo creo que en este punto me distancio un poco de Foucault, Mises dice: el hombre no es un homo economicus, porque el homo economicus, yo creo que el homo economicus de Smith responde mucho a la matriz o al modelo galileano-newtoniano. Los seres humanos no son homo economicus, sino que son homo agens. Y el homo agens es un sujeto activo. Un sujeto activo, agente, ¿no? Agens sería un sujeto activo que es responsable de sí mismo. O sea, vemos que en toda esta corriente, que además después se va a llamar ordoliberalismo, hay como un fuerte enfrentamiento, como en esa escuela inglesa, no solo por razones de nacionalismo, sino porque esta es una forma de oponerse a la peligrosa teoría objetiva del valor. Von Mises visitó la Argentina en 1959 durante el gobierno de Frondizi y dio 6 conferencias cuando se inauguraba la licenciatura de Economía en la UBA y tiene a partir de eso una fuerte influencia, ¿no? Un elemento importante es que Mises distingue entre lo que sería lo que él llama praxeología, que son estructuras formales o universales de la conducta humana, y que esto sería ciencia, dice él, y lo que llama la historia y el método hermenéutico, la comprensión, que permitiría comprender cuáles son los valores diversos que estas estructuras formales tienen en cada lugar concreto, a fin de poder de alguna manera predecir los movimientos del mercado. O sea que Mises se queda, estoy francamente haciendo una reducción muy grande, en un dualismo entre explicación y comprensión que alude, epistemológico, a un dualismo ontológico entre cuerpo y alma o cuerpo y mente. Va a ser Hayek, uno de los fundadores de la Sociedad Mont Pelerin,
de muchísima importancia hasta el día de hoy, que lamentablemente no puedo desarrollar, pero que es tremendamente importante conocer a la Fundación Mont Pelerin, es la que trajo a Vargas Llosa hace 2 años y tuvimos que soportar que la Feria del Libro de Buenos Aires la inaugurara él. Bueno, no voy a hablar de la Mont Pelerin, pero Hayek es uno de los fundadores de la Mont Pelerin, y Hayek es quien, para mi sorpresa, en un texto dice: para cambiar las cosas hay que dar una batalla cultural. Yo pensaba que la frase era de Fidel Castro. La frase es, en un sentido absolutamente opuesto, de Hayek. ¿Esto qué quiere decir? Que el objetivo fundamental del proyecto neoliberal que comienza ya en 1971, pero sobre todo con la fundación de la Mont Pelerin en 1947, es fundamentalmente cambiar los valores de la cultura. Esto es absolutamente fundamental, y para esto la organización Mont Pelerin tiene una serie de estratos que ahora no voy a describir, pero que tienden básicamente a llegar, por supuesto, que las universidades, a los medios de comunicación, y de ahí a la construcción del sentido común. Y esta construcción implica reinventar la cultura, y aquí leo algo textual de él que dice: una cultura que debe estar centrada en el deseo individual y la competencia, y cuyo corolario necesario ha de ser la desigualdad. En este punto hay una fuerte coincidencia con el Banco Mundial, que sostiene que la desigualdad no solo es inevitable, sino también necesaria para aumentar la productividad. Esta construcción a la que me estoy refiriendo de manera así como tan rápida y tan sintética, hace que Hayek en 1975 sostenga que los problemas de la sociedad solo son resolubles si se antepone la libertad individual a cualquier otro valor, pero teniendo en cuenta que dicha libertad no está acompañada de racionalidad. Si la libertad individual no está acompañada de racionalidad, resumo mucho, lo que dice Hayek entonces es: los movimientos del mercado tienen un fuerte grado de imprevisibilidad justamente por esta libertad individual. Entonces, lo que hace Hayek es decir, tenemos que construir una ciencia que permita terminar con el error de Descartes, con el dualismo cuerpo-alma, cuerpo-mente, y entonces escribe un texto en 1952, que traducido al español sería El orden sensorial, y en el orden sensorial Hayek plantea lo que considero la matriz de las neurociencias y de la matriz de la psicoeconomía, que es tremendamente fuerte y a la que quiero llegar, donde Hayek dice fundamentalmente allí que esto que llamamos mente, alma, amor, emociones, cogniciones, todo está depositado en el cerebro, y que hay que encontrar, y que esta depositación en el sistema, él dice el cerebro, después ahora se dice el sistema nervioso, es producto de la evolución y puede ser en todo caso modificado por aspectos adquiridos de la vida, particularmente durante la infancia, razón por la cual habrá que observar, clasificar y controlar fundamentalmente a la mujer y a la infancia. También Hayek sostiene que si bien las reacciones individuales de los sujetos son impredecibles, y en este punto el mercado tiene su imprevisibilidad, y por supuesto el Estado, no hay una mente omnisciente que pueda conocerlo todo, y por ende el Estado no puede planificar en pro de lograr una mayor igualdad. Lo que sí se puede hacer, dice él, y esto es tremendamente interesante, es de alguna manera construir teóricamente, pensar modelos y pensar bajo qué condiciones generales podrían formarse ciertos patrones conductuales, a fin de construir esas condiciones y ver si esas reacciones esperadas se dan. Esta idea, que no sé si se entiende porque estoy hablando quizás demasiado rápido, es retomada por Milton Friedman en la Escuela de Chicago. En realidad es retomada de él y es retomada de un oscuro psicólogo llamado Cameron, quien primero personalmente y luego bajo la dirección de la CIA, hace una serie de experimentos. Los experimentos consisten básicamente en lo siguiente, y es que, y tienen su raíz en el viejo Freud, que en esto no tiene nada que ver, ¿no? La idea de que los sujetos todos, ante situaciones de terror, caemos en angustia.
el terror hace que el aparato psíquico retroceda a situaciones muy primarias y esto nos deja a merced de cualquier otro que nos presente la promesa de que toda falta será cancelada. Si se entiende esta idea, que no está dicha así por Cameron porque es un conductista, yo la hice más freudiana y muy burdamente, es lo que se aplica en el llamado Experimento Chile en 1975, con el objeto de justamente, como le dice Friedman a Pinochet, aprovechar la situación de pavor que vivía el pueblo chileno para bajar todo el recetario neoliberal. Y fueron profundamente exitosos en esto, y hay muchos de los lugares donde esto se aplicó y se sigue aplicando, y muchas otras formas, porque no es solamente la violencia física, sino también el terror a la pérdida del trabajo, el terror a no ser reconocido, el terror a la muerte, en fin, el terror mediático, en fin, el terror tiene distintas maneras. Pero el terror pasa a cumplir un papel fundamental a partir de este experimento en todas partes del mundo. Somos sometidos a fuertes shocks, y para esto solo hay que prender el televisor, ¿sí? Con este proceso, lo que quiero decir que en el 75 comenzaba, aquí hay una cantidad de condiciones históricas que no puedo hablar, pero que posibilitan, operan como condición de posibilidad para que esto sea exitoso, comenzaba una transformación cultural cuya base consiste en esto que digo con condición trágica, una constante interpelación a ser pleno y exitoso, y por otro lado una constante amenaza de que voy a perderlo todo. Y en este punto sostengo que la cultura neoliberal es una cultura del malestar. Es una cultura que constantemente y deliberadamente produce el malestar, y esta construcción del malestar es una forma de generar angustia, y esta forma de generar angustia produce, como dice la Organización Mundial de la Salud, altísimos grados de depresión como nunca antes vistos en la historia, y sin ir a la OMS, a poco que uno transite, por ejemplo, por la matanza, como me ha pasado a mí, hablando con médicos que trabajan en zonas muy duras, el tema de la angustia y la depresión aparecen fuertemente. Frente a esto, lo que emerge es, por un lado, la vieja recomendación de Hayek, ¿sí? Hagamos una ciencia del cerebro. Y aquí voy a referirme entonces a las neurociencias. Con esto lo que quería mostrarles es que las neurociencias no es una cuestión de pura medicina. Esto tiene que ver con algo mucho más complejo y algo muy de carácter interdisciplinario. George Bush, en 1999, declaraba que la década por comenzar era la década del cerebro, ¿no? Y era la década del cerebro porque a partir de entonces había que impulsar estos estudios de carácter neurocientíficos, basándose en lo que decía Hayek, que la red neuronal ligada a las decisiones funciona en relación a aspectos de la herencia genética que son activados o inhibidos especialmente a partir de la infancia, ¿sí? El estudio de la misma se despliega, como, bueno, ya se sabe esto, a partir de imágenes que tienen como fin analizar cómo las distintas partes del sistema nervioso funcionan al momento de tomar una decisión. Esto permitiría clasificar y modular todas las elecciones individuales y con ello hacer más factible los movimientos del mercado. Esto se utiliza en todos los ámbitos, no solamente en el ámbito de la salud, sino el de la política, el del marketing, el de la educación, como decía ayer Silvia, etc. Digamos, con esto yo creo que el gobierno pastoral de las poblaciones del que lo haga Foucault se torna una sutil filigrana que entra en nosotros sin que nosotros nos demos cuenta. En el año 2002, la Academia Sueca de los Nobeles le da el Premio Nobel de Economía a un psicólogo, fíjense qué interesante, Daniel Kahneman, quien habría demostrado con experimentos aquello que ya Hayek había dicho, que en situaciones de incertidumbre, en las decisiones cometemos errores, pero que estos errores se pueden prever a través del estudio del cerebro. Hasta el momento, digamos, con el fin de prevenir y clasificar y gobernar estos errores o trastornos de conducta, existen dos manuales, el DSM, que es de la Asociación de Psiquiatría Americana, y la CIE, la Clasificación de Enfermedades Internacionales de la ONU. Hace un año, en el 15 de mayo del 2013, cuando estaba por salir la versión quinta del DSM, unos días antes, el Instituto de Salud Mental de Estados Unidos, junto con la Task Force es una expresión que tiene que ver, bueno, con el mundo académico norteamericano y no se usa solo para los fondos buitres, sino también para estas investigaciones, fuerza de tarea, ¿no?
grupo de talento, o algo así. Bueno, el Instituto de Salud Mental, junto con las Task Force que habían elaborado el DSM, sacaron un comunicado según el cual el DSM y la clasificación de enfermedades internacionales de la ONU por ahora van a seguir siendo los manuales que se utilizan en selección de recursos humanos, en marketing, etcétera, o en tratamiento de enfermedades, pero que en realidad no son lo suficientemente objetivos, sino demasiado subjetivos porque están basados en la clínica que está basada en escuchar la palabra del otro y en observar los movimientos del otro. Sino que ahora, a partir de ahora, ellos crean, el año pasado, un proyecto que se llama Criterio de Ámbitos o Dominios de Investigación, según mi traducción. Ese criterio trata de intentar o de crear una nueva taxonomía de las enfermedades o trastornos mentales que solo puede estar basado en diagnósticos sustentados en conocimientos genéticos, neuroimágenes y ciencias cognitivas. Lo interesante de este proyecto es que se propone crear una taxonomía de carácter global y dice expresamente, en palabras del presidente Obama, que este es un nuevo esfuerzo global de Estados Unidos para redefinir la agenda de investigación de las enfermedades mentales. Esto entre comillas, ¿sí? La mirada médica se conforma así, como dice Rose, es cierto, en un saber de lo molecular, pero me parece que lo central acá es que más allá de lo molecular, por un lado, es una mirada absolutamente globalizante, porque el proyecto es global, pero por otro lado, es una mirada de la cual nadie, cuando uno mira todas las taxonomías que hay, de las cuales no puedo hablar ahora, nadie, ninguno de nosotros, queda exceptuado. Con lo cual se transforma en algo así, digo yo, como una especie de idea reguladora de la razón, donde uno tendría que, la normalidad, digo, se transforma en una especie de idea reguladora de la razón, y uno terminaría siempre cayendo en alguna de esta clasificación de la taxonomía, y finalmente farmacologizado. Por supuesto que aquí además están el gran consorcio médico internacional, esto es obvio, pero bueno, por ahora lo voy a dejar esto de lado, ¿sí? Pero lo más importante es que aquí se está conformando una nueva forma de biopoder que me parece que hay que tener fuertemente en claro. Para esto doy solo un ejemplo, ¿no? Un ejemplo que me parece tremendamente importante. Tomo lo que dice Rose y luego lo contrarío un poquito, ¿no? Dice Rose, el complejo médico industrial despliega negocios que incluyen el tráfico de tejidos humanos, el patentamiento de mapas genéticos. En el caso de las neurociencias, importantes instituciones invierten en lo que se denomina capital de riesgo. Las cartografías de las vidas de las neurociencias se apoyan en proyectos que incorporan registros estadísticos de salud mental y medicina, así como de costos sanitarios, pero también personal experimentado y que tenga acceso al estudio de casos individuales. ¿Por qué leí esto de Rose? Porque en esta clave, en el año 2011, llega a Buenos Aires una empresa de marketing llamada Neurensics, que está formada por especialistas en marketing, pero también formada por médicos y bioquímicos, que tiene su base en Ámsterdam, en Holanda. Ustedes saben que hay un texto que salió este año, muy interesante, que ya me acuerdo cómo se llama, donde Ámsterdam básicamente es una de los lugares de capital negro más importantes del mundo, junto a la City de Londres y Nueva York. Bueno, viene Neurensics de Holanda y estudia las reacciones, va a Buenos Aires para estudiar las reacciones del cerebro ante determinados impulsos cognitivos. Los socios fundadores, estoy leyendo textualmente para apurarme, son científicos especialistas en marketing y empresarios. La estrategia global de Neurensics es tener presencia en todos los continentes para el año 2014, para este año, ¿sí? Y sus sedes ya son Shanghái, Johannesburgo, Boston, Sydney y Buenos Aires. Neurensics de Latinoamérica eligió Buenos Aires, ¿por qué? Porque, según ellos, esto está sacado textualmente de ellos, Buenos Aires tendría, yo creo que la Argentina en general, un importante desarrollo del talento de sus creativos y científicos. Esta afirmación me parece creíble porque desde el siglo XIX la Argentina, particularmente la Universidad de Buenos Aires y la de Córdoba, tiene una larga trayectoria estatal ligada a la investigación médica.
así como una complementariedad, muy fuerte entre lo estatal y lo privado, ligado a la psicología y al psicoanálisis. Sin embargo, también estimo que es menester no perder de vida que esa misma trayectoria, más sus registros poblacionales de alto nivel estadístico, nosotros tenemos estadísticas muy importantes, tenemos archivos importantísimos, como decía antes de ir a comer Alejandro, que los tenemos así totalmente desperdiciados, que, bueno, invito a, siguiendo lo que antes decía Alejandro Ruidrejo, es menester, no perder de vista que esas trayectorias, más los registros poblacionales de alto nivel estadístico, pueden consultarse fácilmente en muchos archivos públicos. A esto se une una relativa estabilidad de la historia argentina, una enorme biodiversidad que interesa mucho, por ejemplo, a Bill Gates, que es el dueño del 55% de las acciones de Monsanto a nivel internacional, y que dice que a él le interesan dos cosas: las semillas por un lado y las vacunas a los niños por otro, y hagan ustedes la conclusión. Bueno, quiero decir entonces, la enorme biodiversidad, de la cual quiere apropiarse, ¿no? La variedad de orígenes étnicos, aunque con leve preponderancia europea, los bajos costos en investigación básica y la posibilidad de patentar tecnologías en la casa matriz. O sea, investigación en un lugar y el patentamiento en otro. Esto es lo que le interesa a Neurensics. Todas estas características son acordes a las preferencias en la investigación de las empresas ligadas a neurociencias. Entre los clientes de Neurensics voy a citar la cervecería Heineken, varias empresas financieras, el Banco Central de los Países Bajos, Bols, KLM, Air France y una serie más que no sigo. El lugar que ocupan como países como Argentina es dual. Por un lado, tienen condiciones adecuadas a la investigación, pero por otro lado, es un lugar de experimentación de las neurociencias. Y en ese sentido, es muy semejante a lo que describe Rose respecto de la Western Cape en Sudáfrica. Frente a esto, yo me pregunto, ¿en qué medida es posible para nosotros asumir en nuestro orden social que alguien, sea un individuo o una empresa, se adueñe de partes del cuerpo humano, la patente, y con esto viole el último principio que en todo caso le quedaba al proyecto civilizatorio neoliberal, que es la libertad individual? ¿Qué significa un consentimiento informado en ciertas condiciones, ¿no? Por ejemplo, en un manicomio o en una cárcel? Pero no termina aquí la cosa. En tanto las neurociencias afirman que ciertas influencias del medio pueden ser propiciadas o obstruidas desde la infancia, emerge la psicoeconomía. La psicoeconomía plantea lo mismo que decíamos antes, ¿no? Es decir, que nuestro cerebro es producto de la evolución de la especie y que esta evolución, leo mejor un texto directamente, inmediatamente, y que aquello heredado puede ser modificado o obstruido durante la infancia. Y aquí es donde la psicoeconomía viene a actuar. Leo brevemente un texto de un autor que se llama Tetaz, que está muy consultado en los medios de comunicación hoy día en Buenos Aires, que dice lo siguiente, para mí de un neto cuño neodarwiniano. Los seres humanos, dice, somos máquinas, cuyo diseño es el resultado de las presiones que nuestros ancestros debieron enfrentar para garantizar la supervivencia y la reproducción de la especie. Esto significa que el proceso evolutivo se encargó de seleccionar a los más exitosos. Esto es del año 2014, de este año. Simplemente quienes estuvieron más dotados o mejor dotados de programas más funcionales para enfrentar la cantidad de copias genéticas a las generaciones posteriores, estos lograron que sus comportamientos se hicieran más habituales. Este texto es un texto de divulgación, como muchos textos, que no tienen lenguaje científico, académico complicado, sino un lenguaje sencillo y a la moda, y por eso los tornan fuertemente populares y de divulgación. Pero no solo apuntan al sector popular en la construcción de sentido común, que para que se entendiera eso deberíamos ver mejor qué es la Mont Pelerin y otras instituciones de este tipo, sino que además, nos dice Tetaz, y esto es textual, lo leo, esto que se llama la psicoeconomía apunta también a los responsables de políticas públicas, pues los líderes gubernamentales
están interesados en captar, comillas, mediciones de oficiales de agregados de felicidad que no se reflejan en las estimaciones del Producto Bruto Interno. Punto, fin de la cita. Las preguntas fundamentales ligadas a esta medición, cita, a esta medición de felicidad, están guiadas por preguntas tales como: ¿de qué modo debiera comportarse un consumidor de acuerdo a lo que sabe del funcionamiento de la mente? ¿Qué lecciones debería aprender un comerciante o un industrial acerca de cómo funciona, cómo pueden funcionar sus productos? Estas son las preguntas de la psicoeconomía. ¿Cómo prevenir que alguien sea un potencial delincuente en base a esto? Fíjense lo que esto puede implicar. Estos interrogantes se sustentan en que los estudios de las neurociencias permitirían afirmar que las tomas de decisiones de los humanos, en las tomas de decisiones los humanos tenemos un conjunto esto me parece tremendamente importante, un conjunto de representaciones mentales o patrones de conducta que funcionan como matrices de decisión. Y en situaciones de cierta incertidumbre, uno recuerda cómo respondió a una situación análoga y la compara con el presente. Y leo acá textualmente lo que dice Daniel Kahneman, que él habría probado que una cosa es la utilidad experimentada y otra la utilidad recordada. La utilidad recordada tiene que ver con el grado de satisfacción que ciertas decisiones nos producen. Cuanto menor, acá viene esto que es importante, cuanto menor sea la similitud entre la situación presente y la utilidad recordada, mayor puede ser la influencia de la información nueva. Con esto, nos dice Tetas, adquiere un rol central la comunicación mediática. Con esto, digo yo, la comunicación mediática, que es como uno de los puntos de llegada de ciertas organizaciones semisecretas, como la Mont Pelerin, insisto en la Mont Pelerin porque es la que todos han leído alguna vez en El nacimiento de la biopolítica de Foucault, pero hay otras. Digamos, los medios masivos de comunicación tienden a uniformar cómo responder nosotros ante ciertas situaciones. Estas tácticas, digo, tienden a que el receptor acepte ciertos mensajes, no por lo que el mensaje diga, sino por una identificación con el mensajero. Y aquí tenemos algo que es esta cultura del malestar, que yo sí la llamo, que se traduce habitualmente como inseguridad, que es un elemento constante. Acá habría que leer todo lo que es la teoría de la revolución suave, etc. Bueno, cómo actúa esto a nivel concreto. O sea, esto tiene unos niveles de complejidad que no sé si estoy pudiendo transmitir adecuadamente. En este punto, ante situaciones de incertidumbre, ciertas decisiones, tal como indicó Foucault, ciertas decisiones transforman a la libertad en una tecnología de gobierno. Y para concluir esto tan desordenado que he dicho, me gustaría decir que respetados pensadores actuales sostienen que la biomedicina abre un nuevo capítulo en la ética, pues ahora la vida deja de ser un legado inalterable para transformarse en un lugar de ejercicio de la ciudadanía biológica y la responsabilidad genética. Esto lo dice Nicholas Rose desde El Centro del Mundo. Y lo cito. Dice: nuestra individualidad somática, corporal, neuroquímica se ha convertido en un campo de ejercicio de la elección, la prudencia y la responsabilidad. Yo no sé si el autor de estas palabras es consciente o no de sus efectos. Yo no sé si él conoce La Matanza o si conoce Rosario, el Gran Rosario. Yo no sé si conoce San Justo. Yo conozco menos de Córdoba, por decir algo que yo conozco. Yo no sé si conoce los alrededores de Guatemala, no sé. Si conoce ciertas zonas de Chile. No sé si conoce qué pasa en el norte argentino. No lo sé. Pero nosotros sí lo sabemos, creo. Y por eso me atrevo a, con todo respeto, responderle a este importante autor o a preguntarme, desde este lugar en el mundo, ¿sí? ¿Cuáles son los efectos fundamentales que sobre subjetividades acorraladas por una constante cultura que incita al malestar, denominada a nivel mediático como inseguridad, cuáles son, digo, los efectos que sobre ellas tienen las promesas de un imaginario mundo feliz, intoxicado de medicamentos, drogas, identificación con figuras famosas y recetas conductuales que intentan exorcizar el fantasma de la muerte,
cuya amenaza, sin embargo, es esbozada por todas partes desde los mismos medios. Complementariamente, sería menester interrogarse por una tercera estrategia de la cual no voy a hablar, que consiste en estudiar cómo se articulan estos proyectos con la intervención de fundaciones privadas de los hombres más ricos del mundo, como Bill Gates, Rockefeller, Soros y otros, en las zonas pobres de Latinoamérica, Asia y África. En particular, cómo intervienen en relación al cuerpo de las mujeres y al cuerpo de los niños. Y estoy hablando otra vez de semillas y vacunas. Y aquí no tengo la prueba, por eso solo dejo la pregunta de qué significan estas vacunas, aunque hay mucha denuncia acerca de que estas vacunas en muchos casos implican esterilización de niños pobres. Y en el caso de África y Asia, Bill Gates sostiene claramente que Melinda, su esposa, que preside la fundación sobre semillas y vacunas, se dedica a ir a estas zonas pobres a enseñarle a las mujeres a que no tengan hijos. Digo, cuidado con lo que estoy diciendo, porque recuerden que Foucault nos enseñó que todo lo que uno dice no tiene que ver con qué estrategia estoy diciendo. No estoy acá proclamando, haciendo alguna proclama antiabortista, sino que estoy hablando de otra cosa, del exterminio de nuestros pobres y la expulsión de nuestros pobres de su tierra y el extrañamiento que esto significa para las personas que viven en zonas rurales, digamos, ¿no? Entonces, en este punto, por ahora me parece que la respuesta que se está dando o que está produciendo todo esto es un aumento de la violencia cotidiana que solo profundiza la cultura del malestar y que deniega, a mi juicio, lo que es propio de la condición humana. Y me atrevo a hablar de condición humana, no me importa si a Foucault no le gustaría. Me parece que hay algo que no se puede sacar de la condición humana, y una cosa es la conciencia de la finitud y la otra es la confianza y el amor al prójimo. Nada más. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, agradecer a la invitación a integrarme a la coordinación de este evento, a la organización de este evento, por un lado, que me fue hecha en algún momento por Andrea Torrano, Andrea Gijena, Liliana Pereira y Marina Islanda, y que realmente, bueno, me honra que hayan pensado en mí. No tengo ni idea de por qué, pero bueno, supongo que ellos sabrán. Para acompañarlas en la coordinación de este evento. En realidad, yo he hecho muy poco por la coordinación de este evento, porque el trabajo lo han hecho todas ellas desde aquí, y sí, yo escribía algunos mails dando algunas opiniones, pero eso la verdad que fue todo. De modo que el mérito de que todos estemos acá hoy es de ellas cuatro, y bueno, yo quiero reconocer esto, ¿no? Bueno, yo un poco, como varios de nosotros, habíamos entendido que se trataba de presentar algunas investigaciones que hacíamos en nuestros campos particulares de trabajo, y que de algún modo esos trabajos, esas investigaciones, estaban relacionadas con Foucault o con conceptos fuertes acuñados por Foucault. Un poco por eso el título es, que yo había pensado compartir con ustedes, es algunos conceptos Foucaultianos para pensar de otro modo la educación del cuerpo. Lo cual ya es, de algún modo, un concepto Foucaultiano, es decir, la idea de pensar de otro modo, me parece a mí que es algo así como
la idea que atraviesa toda la obra de Foucault y quizás su mejor legado, por lo menos del que yo más me quiero hacer cargo. Este programa de investigación empezó en 1994 y brevemente, digo, para situarlos, y comenzó a problematizar la propia disciplina a la que pertenecíamos, esto que se llama educación física, y que ya trataré de explicar que no es casual que se llame así y no de otro modo. Y en 1997, por primera vez, con un colega que en ese momento dirigía el Departamento de Educación Física y yo que presidía la Comisión de Cambio Curricular, propusimos cambiar el nombre de la carrera por el en La Plata por el de Educación Corporal. Obviamente ese cambio fue rechazado. Yo creo, digo, tanto el evaluador interno como el externo del plan adujeron razones de oportunidad y no de contenido o no de, digamos, más sustanciales. Y creo que tenían razón. O sea, no era oportuno hacer eso, aparte del lío que hubiera significado, digamos, luego homologar títulos de educación corporal con los de educación física y todo, hubiera sido verdaderamente una irresponsabilidad. Pero bueno, a nosotros sí nos sirvió, y por eso hablo ahora de programa de investigación, sí nos sirvió para empezar a pensar qué era la educación corporal. Porque hasta ahí lo que teníamos era una definición negativa, es decir, todo aquello que no queríamos que fuera la educación del cuerpo, fundamentalmente una educación física. Me parece que es digamos, por lo menos además coinciden las coordenadas temporales. Este es el momento en que particularmente yo y la gente que trabaja conmigo nos cruzamos un poco así por primera vez con Foucault, ¿no? Digamos que para justificar esta idea voy a tomar dos ejemplos. Uno es Aristarco. Aristarco existió 300 años antes de Cristo y se dio cuenta de dos cosas fundamentales. Una, que en Homero soma siempre es usado con el significado de cadáver. Y la otra, que la Tierra gira alrededor del Sol y gira sobre sí misma. Lo cual tardó como 20 siglos en demostrarse. ¿Por qué cito esto? Digo, bueno, porque de algún modo, como dice Coiré también, la ciencia va de lo imposible a lo real. Un poco al revés de como se suele suponer. Y entonces nosotros ahí planteamos como un imposible que había que demostrar. Y entonces nos tuvimos que poner a trabajar. Un poco desordenadamente, voy a pasar entonces ahora a cuál es el estado actual del programa, solo para que el tiempo después no me impida llegar. Y en todo caso luego iré desgranando hacia atrás algunas cuestiones, algunos conceptos que fueron claves, los adelanto. Los que me gustaría trabajar, si me da el tiempo, son tres: el concepto de biopolítica, el concepto de prácticas y el concepto de cuerpo, tomados desde Foucault, ¿no? Entonces, el programa de investigación que llamamos Educación Corporal y que voy a presentarles brevemente, procura dar cuenta primero del cuerpo vivo, pero no a partir de su funcionamiento orgánico, sino de su inscripción en un orden significante, es decir, en la cultura. Segundo, en tanto el cuerpo no se constituye sino por el acceso a la cultura, lo cual es el objetivo de la educación, procura dar cuenta también
de la educación. No se trata de un programa Foucaultiano, si por ello se entiende profesar doctrina o abordar sus objetos exclusivamente a partir de Foucault o de una perspectiva inaugurada por él. Tratamos de encontrar las categorías que den cuenta del objeto y no de construir un objeto según categorías definidas. Tampoco estoy seguro de que lo sea en el sentido en que, según Bain, Foucault invitaba a ser Foucaultiano. Es decir, no estoy seguro de que sepamos utilizar debidamente sus métodos o continuar debidamente con su empresa. Cosa que, según Bain, era cara a Foucault, y yo también lo creo así. Advierto algunos problemas para ser Foucaultianos en este último sentido. En primer lugar, estamos tremendamente lejos de haber siquiera leído a Foucault exhaustivamente. Solo vamos a sus pequeñas cajas de herramientas, a sus libros, pero también a los de otros, con un propósito muy específico, muy limitado: buscar conceptos, frases, análisis que nos permitan pensar de otro modo el cuerpo y la educación. En esto sí seguimos sus indicaciones. Más que Foucaultiano, entonces, nuestro programa se reconoce deudor de Foucault. Tratamos de pensar de otro modo el cuerpo y la educación. En eso también respondemos al que para mí es el legado mayor, yo lo dije, que las cosas pudieron, pueden y podrán ser de otro modo, porque las cosas no son la expresión de ninguna necesidad, ningún destino, ningún preexistente, sino que son históricas, por ende políticas y consecuentemente éticas. Pensar de otro modo el cuerpo humano no refiere únicamente a dejar de pensarlo como la sustancia extensa que la fisiología define en su objeto, que fue el cuerpo tal como lo adoptó la educación física, y por eso se llamó así, educación física. Antes de 1880, la expresión para la educación del cuerpo es una vieja palabra griega que es gimnástica. Contra esa gimnástica, a la cual acusa de artificial, se levanta un movimiento de reforma de la gimnástica, comandada por fisiólogos y médicos, fundamentalmente 4 grandes franceses: Tissier, Marais, Demenny y Lagrange, pero hay más, ¿no? Müller en Inglaterra, Fuller en Alemania, Mosso en Italia, todos fisiólogos y médicos que plantean la cuestión de una educación física que debe ser hecha de acuerdo con los principios de la fisiología, ¿no? Yo quiero recordar que fisiología no es el estudio del organismo humano, sino el estudio de la naturaleza, el estudio de las relaciones del organismo con el mundo natural. Cosa que a veces olvidamos, ¿no? Entonces no refiere únicamente a dejar de pensar el cuerpo como la sustancia extensa que la fisiología define en su objeto, o como esa pretendida unidad psicosomática que la neurociencia, la psicología y la psiquiatría, de modos aparentemente diferentes, determinan en los suyos. Remite más radicalmente a dejar de pensar el hombre como, según Agamben, ha sido pensado siempre en nuestra cultura, como la articulación y la conjunción de un cuerpo y un alma, de un viviente y un logos, de un elemento natural o animal y un elemento sobrenatural, social o divino. En esa articulación o conjunción es el cuerpo, obviamente, el que ocupa el lugar del viviente, del elemento natural o animal. No es difícil constatarlo. Si propusiéramos a un grupo cualquiera, no importa cuán grande sean y si incluye o no científicos sociales, antropólogos, sociólogos, psicólogos, médicos, dar a lo propiamente humano un número arbitrario, un ejercicio muy común en matemáticas y en física, digamos 10, una gran mayoría, si no todos, sostendrían que la cultura, la educación, las costumbres, los usos, en fin, las prácticas sociales, pueden quitarnos 9. Incluso si esos 9, para cada uno se componen de distinta manera, en las distintas épocas históricas y en las distintas sociedades. Pero que uno es irreductiblemente natural, de algún modo animal.
Las distintas disciplinas ponen en ese uno, en el cuerpo, distintas cosas. El psicoanálisis, sobre todo alguna porción del psicoanálisis poslacaniano milleriano, la pulsión o el goce, la fisiología, la psicología y otras ciencias médicas, los instintos, la sociología, una configuración biológica e incluso, según Espósito, una naciente sociobiología, el bagaje genético del sujeto, del cual me remito a la ponencia de Susana y una serie de datos que ella acaba de dar sobre todo este tipo de cuestiones, ¿no? Y de cómo el neoliberalismo está pensando precisamente en todo esto. El bagaje genético del sujeto, y todos a la naturaleza en cualquiera de los dos sentidos de la palabra, como la naturaleza con mayúscula y como la naturaleza de las cosas. Muchos además suponen el cuerpo la posesión de cierta verdad que el lenguaje no puede articular. Para que la exprese, quieren desarticular el cuerpo del lenguaje. Hay una serie de estudios que suponen que el cuerpo nos va a decir algo de la verdad última, algo así como la verdad de la verdad, ¿no? Y para eso obviamente intentan desarticularlo del lenguaje. Nosotros, por el contrario, lo articulamos al lenguaje de manera tal que no es un cuerpo incidido por el lenguaje, sino hecho en él, con él. Es muy común hoy en día escuchar críticas al cuerpo biológico, pero más difícil encontrar objeciones al cuerpo físico extenso, tridimensional. Quizá porque para todos nosotros el cuerpo sea, de algún modo, en algún lugar, físico, material, natural, un elemento o una realidad primaria, fundamental y permanente, que nace, que es engendrado, innato, dado, que tiene un modo de ser que le es propio y que hay que conocer como efectiva y naturalmente es, que pertenece a la naturaleza o al conjunto de las cosas naturales en tanto reales, que quizás sea nuestra forma y materia en cuanto seres corporales, esencia, forma, quiritas de nosotros mismos. Este largo párrafo resume todas las características de lo que la filosofía ha entendido por natural o naturaleza. Pensamos, en cambio, que no hay naturaleza en el ser humano, ni mucho menos en su cuerpo. En tanto no hay verdades generales, transhistóricas, los hechos humanos, actos o palabras, no proceden de una naturaleza ni de una razón que sería en su origen. La historia de la humanidad no está subtendida por lo racional o lo real. En verdad, ningún real prediscursivo nos es accesible a los seres humanos. Entonces, no manejo muy bien esto. Entonces, tampoco el ser humano ni su cuerpo proceden de esa naturaleza ni de esa razón, sea cuales fueren. No accederemos a las cosas en sí porque ellas no son, sino a partir del discurso, en que adquieren para nosotros su ser y su sentido. No podríamos conocer nada de esa especie de presuposiciones si no hubiera discurso, dice Weiner, retomando una idea de Foucault. Eso sorprende e inquieta a nuestro sentido común, tanto más si nos referimos al cuerpo, que es supuestamente lo más real y natural del ser humano. Sin embargo, postular un cuerpo inscripto en lo simbólico aceptar que es el efecto de esa inscripción, en principio sujeto a esa inscripción, no deja lugar para suponer un cuerpo dado, previo al discurso, a la palabra, que no son lo mismo, a la historia. Un cuerpo inscrito en lo simbólico es un cuerpo impregnado de historia. Impregnado de historia es más Foucaultiano, ¿no? Propiamente. Superficie de inscripción de los sucesos, dice él en Nietzsche, la genealogía y la historia, mientras que el lenguaje los marca y las ideas los disuelven, lugar de disociación del yo, al cual intenta prestar la quimera de una unidad sustancial. Volumen en perpetuo derrumbamiento.
Esto está en Nietzsche, la genealogía y la historia. Cuerpo significante, no en el sentido en que puede significar algo para alguien. Eso sería más su significado, lo que resulta de una representación, sino en el de que sus partes, sus fragmentos, así como su unidad, su enteridad, significan y significan en contextos significantes. Desde el punto de vista orgánico, el deltoides y el glúteo son músculos estriados, más o menos fuertes, que movilizan tal o cual articulación, producen tal o cual movimiento. Sin embargo, tocar uno u otro puede entenderse como afecto o injuria en una u otra cultura, en ciertas y determinadas situaciones, etc. Un cuerpo puede ser delgado o grueso, y eso puede significar en distintas épocas y culturas salud o enfermedad, acogimiento o desprecio. Un cuerpo puede ser alto en una sociedad y una cultura y bajo en otras, y así de seguido los gestos, las habilidades, el sexo. ¿Necesitamos verdaderamente un verdadero sexo?, se pregunta Foucault en alguna parte, en dichos y escritos, ¿no? ¿Sí? La sociedad, dichos y escritos 4. Las sociedades del Occidente han respondido que sí. Responde Foucault. No significan para alguien, sino para un contexto significante, que es el de una época y una cultura dada. No inscribir el cuerpo en el orden simbólico, en la cultura, en el discurso, que es la formulación última, la diferencia última, según Weiner, de la idea que nos hemos hecho de él, es dejarlo en el campo de la naturaleza, en el sentido de Descartes, el mundo exterior a la mente. El sujeto-mente, sige-mente, llama Edgardo en la formación de la noción filosófica de sujeto y subjetividad al sujeto cartesiano, que es precisamente la idea que tenemos de él, o sea, es dejarlo en la misma idea que tenemos de él. No es pensarlo de una manera diferente, sino pensarlo exactamente como lo venimos pensando. Pero hacerlo sujeto, decir soy mi cuerpo, impide dar cuenta de quién habla, de quién dice soy mi cuerpo. Se incurre además, me parece, en un cartesianismo de sentido inverso. Bueno, este es, dicho rápidamente, nuestro problema, dar cuenta de un cuerpo propiamente humano, histórico, por ende político, cuya materialidad y cuyos límites no son orgánicos, en el cual no es posible separar la vida biológica de las formas de vida, en el sentido agambeniano, un cuerpo objeto de prácticas, un cuerpo, el cuerpo que nosotros proponemos es un cuerpo objeto de prácticas, de formas de hacer, pensar, decir, sistemas de acción en la medida en que están habitadas por el pensamiento, Foucault también dicho y escritos 4, un cuerpo en el que el pensamiento y la acción son inseparables y que no es solo acción ni puro pensamiento, sin que por ello el uno se confunda con la otra. Hasta acá llegamos. Ahora bien, ¿en qué momento nosotros encontramos un poco el principio de esta deriva? El principio de esta deriva se hizo patente para nosotros en el momento en que las coordenadas en las que aparece la educación física son las mismas en las que se establece el pasaje de la anatomopolítica del cuerpo humano a la biopolítica del cuerpo humano. Que yo creo que, como bien aclaró Edgardo ayer, Foucault utiliza de una manera muy clara, digamos, pasar del cuerpo individual al cuerpo de la población. Cuerpo de la población que además va a tomar, digamos, el rol de cuerpo-máquina, ¿sí?, ella misma como máquina productiva, ¿sí?, englobando, por supuesto, al cuerpo individual. Sin duda este pasaje nos parece a nosotros fundamental en la distinción, y para esto entonces también hay que aceptar otro concepto. Digo, la investigación también está subtendida por algunos conceptos Foucaultianos, o que Foucault ha puesto muy de relieve, que no aparecen explicitados, como decir biopolítica. Es decir, aceptar el principio de discontinuidad.
y que entonces la educación física no es una evolución de la gimnástica, sino es una revolución que se levanta contra la gimnástica, que la acusa de artificial, y esto en función de volver a la población dócil, políticamente dócil y económicamente productiva. Uno de estos fisiólogos, Lagrange, probablemente, bueno, una apostilla, ¿no? Si ustedes leen a Mozo y a Lagrange fundamentalmente, pero también Marey, de Meny, son escritos políticos, ¿no? Donde la ciencia es puesta como testigo, nada más. O sea, esto tiene que hacerse según la naturaleza, como muestra la fisiología, bla, 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 bla. Pero la verdad es que la ciencia ahí no aparece en ningún momento. Después, por supuesto, Lagrange tiene, por ejemplo, un libro que se llama Fisiología del Ejercicio, que es un libro más científico, donde trata de dar cuenta de los avances de la fisiología. Pero, esencialmente, en todo lo que escribe para la reforma de la gimnástica, es claramente un político. Está al servicio del Estado, forma comisiones, forma parte de comisiones estatales que van a estudiar, por ejemplo, todo el fenómeno deportivo en Inglaterra. La gimnástica es reemplazada, la gimnástica que había en Europa en ese momento es lo que hoy llamamos, o sea, los rudimentos de lo que hoy llamamos la gimnasia artística y deportiva, es decir, una gimnasia de aparatos. Bueno, Mozo, por ejemplo, llama a quemar las paralelas, porque son instrumentos de tortura, quemarlas en las plazas públicas, como hoy llamaríamos a quemar las armas, por ejemplo, él llama a quemar las paralelas. ¿Y de qué manera, por otro lado, digamos, todo se biologiza, ¿no? Hay una frase un poco paradigmática también de Lagrange, que dice que es necesario poner el ejercicio al alcance de todos, de toda la población, interpreto yo. Y luego dice, ¿por qué? Si una persona juega mal al fútbol, perderá el partido, dice en un momento. Y en otro dice, conquistará menos gloria que el ganador, ¿sí? Pero recibirá el beneficio de 90 minutos. Es un beneficio pura y exclusivamente biológico. Porque en ese punto, en el punto de lo que nosotros pasamos a denominar organismo, ¿sí? Y según el cual no organizamos la educación del cuerpo, sino al revés, subordinamos ese organismo a la educación del cuerpo, allí las cosas son puramente automáticas y hay que aceptar eso. Si ustedes corren durante 10 minutos a un determinado ritmo, saltan en el lugar durante 10 minutos a un determinado ritmo, saltican en el lugar o andan en una bicicleta ergométrica durante 10 minutos a un determinado ritmo, el corazón va a hacer lo que tiene que hacer. Pero ahí está despojado, ¿no?, de cualquier matiz humana, digamos, ¿no? Llama a Lagrange, por ejemplo, a mirar en la naturaleza cómo los animales resuelven los problemas con que se enfrentan. Entonces dicen, miren los monos, ¿no? Hasta la cola usan para trepar. En cambio la gimnástica trepa a puño, ¿no? Sí, claro, porque no es un mono, ¿no? El mono no puede hacer otra cosa. Nosotros sí podemos hacer otras cosas, sí podemos elegir otras cosas. Pero entonces, miren dónde puede empezar de la manera más inocua, y esto es lo que nosotros queremos resaltar, la docilidad política. Tampoco es casual que de todos los modos de llamar a alguien que enseña, la modernidad elija la palabra docente, que viene de dócil, y significa el que aprende rápidamente. ¿Qué es lo que tiene que aprender rápidamente? Alguien que tiene que enseñarle a otro lo que tiene que enseñarle.
Eso está en un libro de Stephen Ball, hay un artículo que yo les recomiendo, La genealogía del profesor urbano, de Dave Jones, donde marca claramente que muchas de las cosas que decía Silvia, hoy agravadas por el neoliberalismo, ya están en germen en el momento mismo de la constitución de los sistemas educativos nacionales. Entonces la biopolítica es uno de los conceptos fundamentales. El otro es el concepto de práctica. Nosotros ya teníamos la idea de ir a ver prácticas, pero no sabíamos muy bien qué eran las prácticas. Vamos a ver prácticas pedagógicas, gente que enseñaba, gente que se supone que aprendía, ¿no? El concepto de prácticas de Foucault es infinitamente más rico. El concepto de prácticas de Foucault tiene es un concepto que nos permite a nosotros definir un objeto de estudio. Por ejemplo, en lugar del movimiento humano, que no se puede estudiar, es inasible. Nadie sabe qué es el movimiento humano propiamente. Nosotros proponemos estudiar prácticas corporales y usos corporales, que son aquellas prácticas, no de las que el cuerpo es sujeto, porque esas son todas, sino aquellas prácticas que quieren hacer algo con el cuerpo, aquellas prácticas que toman por objeto al cuerpo, incluidas las propias de la educación física y algunas que no están todavía en ellos, ¿no? Como son el deporte, el juego, la gimnasia, las danzas, ¿sí? Y muchas otras que proliferan ahora, ¿no? Por ejemplo, prácticas circenses que fueron justamente dejadas de lado por la educación física. En el momento mismo de creación de la educación física, todas esas, los funambulistas, como le llamaban, los gimnastiqueadores, todos esos fueron dejados de lado. Y hoy vuelven. Ahora, vuelven y todos estamos dispuestos a que eso sea un modo de resistencia. Lo que nosotros planteamos es, analicemos eso. Porque pueden ser muy funcionales. ¿Quedan 10 minutos? Más que pesado. Porque pueden ser en realidad muy funcionales, más que resistentes, ¿sí? A nadie molesta un pibe que hace malabares en una esquina y pasa la gorra. Jode a nadie. Si vota además al que tiene que votar, pues todo lo demás está bien, digamos. Entonces, el problema para nosotros es que Foucault nos cambia el concepto de prácticas, ¿sí? No a aquello que hacemos, sino a formas de hacer, pensar, decir. Yo invito además a pensar, quizás ya lo han hecho, ¿no? Obviamente no estoy tratando de ser un adelantado en esto, quizás ya lo han hecho, que no hay otro verbo para agregar. Que son esos tres. Las prácticas son formas de hacer, pensar, decir. Quizás ustedes puedan hacer el ejercicio que yo he intentado hacer de agregar un cuarto y por ahí lo consiguen. Yo no he logrado. Son formas de hacer, pensar, decir. ¿Sí? Sistemas de acción en la medida en que están habitados por el pensamiento. Que tienen, además, una apuesta, dice Foucault, de la cual, bueno, nuestra apuesta debiera ser de algún modo diferente y de algún modo enganchada o debiera ser, ¿no? Porque él dice, bueno, cómo desconectar la idea de progreso de la proliferación de las formas de poder, digamos, ¿no? Cómo desconectar eso, que es un poco la ilusión de la ilustración. Nosotros decimos, bueno, cómo desconectar el cuerpo del organismo, de lo puramente orgánico. Sin por esto olvidarse que hay un organismo y que nosotros tenemos que trabajar sobre ese organismo. Pero donde el vector de la línea de fuerza no se ejerce desde acá, sino desde un cuerpo que está hecho en determinadas prácticas. Y estar hecho en determinadas prácticas significa no solo la gimnasia, el deporte, el juego, la danza, etc. Significa modos de caminar, modos de hacer. Entonces,
librito de Marcel Mauss, que es muy bueno, y que me permite además hacer otra... lo acusan de hacer una antropología de escritorio, ¿no? Porque también está un poco en las ciencias humanas esta idea que tengo que hacer empiria. Muchas de las prácticas y de las cosas que nosotros hemos estudiado no podemos ir a verlas, porque por ejemplo las habían hecho los griegos homéricos y no quedaba ninguno, no encontramos a ninguno, ¿sí? O se había planteado en Platón, por ejemplo, y no teníamos otro material para averiguar esas prácticas, ¿sí? que además tiene una gran incidencia, porque la gimnástica, ¿sí? no es la gimnasia para los griegos. La gimnasia es el puro ejercicio, ¿sí? Lo primero que aparece, bueno, después del adjetivo desnudo, es gimnasiestar. Gimnasiestar es ejercitarse, punto. Inclusive desde el principio estuvo también la acepción de un ejercicio que podía ser mental, quiero decir, ¿no? O sea, intelectual. Como los agones, ¿no? Los agones eran certámenes, se hacían tanto gimnicoi, es decir, corporales, como certámenes de poesía, también los había. La gimnástica nace en el filo del año 400 con dos sentidos muy claros, uno anterior a Platón y otro después de Platón. Platón quien lo cambia concretamente. Voy a hablar de este segundo. El primero es entrenamiento. El segundo es una especie de medicina deportológica, una especie de medicación por el ejercicio, ¿sí? En nombre de una salud que tiene que ver con una utilidad que es la del guardián de la ciudad. Y critica a esa primera gimnástica ligada al entrenamiento, ¿sí? Porque dice que se dedica solo a la búsqueda de la gloria pítica o nemea o olímpica, o sea, en los juegos. El gran blanco de la crítica platónica en ese sentido son los atletas, que para Galeno, por ejemplo, van a ser inútiles como cerdos para la vida ciudadana. Probablemente sea así, ¿eh? Sí. Bueno, poco más o menos esto a nivel de las prácticas, y a la vez estos tres grandes dominios que plantean las prácticas Foucaultianas, ¿no? Que son el saber, el poder y la ética, y que también son estos tres y no hay otro. Entonces, digo, respecto de estas prácticas, lo que nosotros queremos es hacer ver que son hacedoras de cuerpos y sujetos, y no hechas por cuerpos y sujetos. Los cuerpos y los sujetos, ¿sí? Eventualmente se podrán hacer activos ahí, en una diferenciación, quizás tomándola un poco por nuestra cuenta. Nosotros retomamos el Foucault, que son los aspectos tecnológicos y los aspectos estratégicos. Aspectos tecnológicos, y son fundamentales en las prácticas, son aquellos que dicen lo que hay que hacer para hacer esa práctica. Y los aspectos estratégicos son los grados de libertad con los que la gente se puede mover en esas prácticas. Entonces, dicho esto, un breve párrafo respecto de la noción de cuerpo, ¿no? La noción de cuerpo, lo voy a tomar de un texto cortito y rápido, digamos, que es el cuerpo utópico. Bueno, es muy interesante el ejercicio que hace Foucault allí. Arranca con una cosa muy fenomenológica, si ustedes lo han leído o si lo recuerdan, una cosa muy fenomenológica. Estoy atado a mi cuerpo, no puede irme para ningún lado, donde voy viene él, yo lo muevo, él me mueve, nos movemos, bueno. Sigue luego por todas las formas de unificación del cuerpo que se han ensayado. Yo de esas voy a leer sola una, porque es la que además yo estudié. Dice, pero probablemente sea el gran mito del alma el que desde lo más lejos de la historia occidental nos ha proporcionado
la más obstinada, la más potente de esas utopías mediante las cuales borramos la triste topología del cuerpo. Eso está clarísimo, eso fue lo que yo estudié de Homero a Platón. O sea, no existe una palabra para el cuerpo humano vivo en Platón, soma significa cadáver. El cuerpo platónico es paratáctico, digamos, no está subordinado, no hay subordinadas, es miembros y miembros y miembros y más miembros. Y eso se unifica en Sócrates, Platón, cuando se unifica el alma. Digamos, se triunifica, pero bueno, no importa, no voy a entrar ahora en esa explicación, ¿no? Pero eso es lo que unifica. Hay un pasaje, si no me equivoco, de Xenofonte, ahora, donde Sócrates se encuentra con un escultor y un pintor, y mayéuticamente le extrae la idea de que para pintar el cuerpo hay que pintar el alma. Y que lo que da esa unidad es el alma. Pero, luego de todo esto, y haciendo algunas otras consideraciones, pasa a una cosa que quiero retomar. Pasa bueno, por las máscaras, etcétera, etcétera. Pero lo que me interesaba compartir con ustedes, bueno, luego él dice que el cuerpo, su cuerpo, al revés de lo que planteaba al principio del artículo, o en realidad es una transmisión radiofónica, ¿no? de su alocución, está siempre en otra parte. Y dice, después de todo, los niños tardan mucho tiempo en llegar a saber que tienen un cuerpo. Durante meses, durante más de un año, no tienen más que un cuerpo disperso, miembros, cavidades, orificios, y todo ello solo se organiza literalmente como cuerpo en la imagen del espejo. Luego él va a plantear la cuestión de que la integridad del cuerpo solo puede estar en la imagen del espejo, ¿sí? O en el cadáver, pero que claramente ni la imagen del espejo ni el cadáver son nuestro cuerpo. Eso también es absolutamente claro. Y que inclusive ese cuerpo es tan visible como invisible. De todo esto, para finalizar, y como otro vector para pensar, yo tomo dos, supongo que se podría decir, proposiciones de Foucault, y que nos parece a nosotros, o por lo menos estamos trabajando con eso como cuerpo, ¿no? Él dice, el poder se ejerce sobre los cuerpos. Es una frase súper conocida. Pero cuando le preguntan qué es el poder, dice, son acciones que se ejercen sobre las acciones de los otros. Si uno une estas dos proposiciones, el cuerpo son las acciones del cuerpo. Gracias.